en el libro de Génesis para dar inicio en esta noche el mensaje de la palabra. Dice así, Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Este capítulo 32 de Génesis nos cuenta una situación crucial y muy difícil en la vida de Jacob, porque él estaba teniendo mucho miedo de que su hermano Esaú lo matara. Entonces él estaba regresando a su tierra, pero se había enterado que su hermano Esaú venía con 400 hombres y venía enfurecido porque en un tiempo atrás Jacob con engaño le había robado la bendición de ser el primogénito de su padre. Entonces Jacob estaba pasando un momento difícil. Y sabe, yo estaba meditando en esta palabra, cuántas veces el ser humano llega a ese punto en su vida. Llega a esa situación donde corre peligro su vida, sea por amenaza, sea por alguna enfermedad. Llega el punto donde el hombre o la mujer comienza a ver que lo puede perder todo, que puede perder su matrimonio, que puede perder su familia. Llega el momento allí difícil de crisis y es cuando la persona se vuelca a Dios. Muchas personas en esa situación se vuelca al Señor. Aquí en este mismo libro de Génesis, en el capítulo 32, estaba leyendo un versículo de la palabra del Señor. Allí en Génesis 32, creo que es el versículo 24, lo vamos a estar leyendo. Dice la palabra de esta manera: así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Fíjese, llega el momento donde el ser humano se encuentra solo, donde tienes que ponerte a cuenta con Dios, porque nadie te puede ayudar. Jacob tenía familia, Jacob tenía esposa, Jacob tenía hijo, Jacob tenía criado, pero ellos no lo podían defender de ese grupo de hombres que venían con la intención de matarlo. Y allí Jacob se organizó como pudo, dividió los campamentos, pero llegó el momento que él se quedó solo. Y hay momentos en la vida que el hombre o la mujer se queda solo o sola. Y donde Dios tiene un trato allí. Tiene un trato. ¿Por qué? Porque a veces cuando todo va bien, hermanos, parece que el corazón del ser humano es un poco reacio a entregarse completamente a Dios. Porque bueno, está bien allí el matrimonio, la economía, bueno, más o menos la va llevando. Entonces como que el ser humano no se preocupa mucho por entregarse de todo corazón a Dios. Pero cuando viene esa crisis, que va a perder su matrimonio, o que va a perder su familia, o que corre riesgo su vida, es cuando el hombre mayormente se sincera. La mujer también. Yo he atendido a mucha gente que ha venido en esa situación. Yo también he pasado por situaciones difíciles que si Dios no intervenía, no pasaba. Pero ahí en ese momento uno ve que la persona dice, sí, yo ahora
ahora sí que voy a ponerme bien con Dios, ahora sí que voy a ser fiel, ahora sí que voy a cuidar de mi familia, ahora me voy a poner bien. Cuando se estaba dando cuenta que lo podía perder todo, es como que en ese momento se sensibiliza y entrega su vida a Dios. Pero si está todo más o menos normalizado, no le pone mucha onda ni muchas ganas a entregarse al Señor. Pero aquí Jacob quedó solo y dice que se le apareció el varón de Dios y él luchó con ese varón de Dios que es el mismo Señor Jesucristo con cuerpo angelical. Dice que allí Jacob le pedía que lo bendijera. Le decía, no te voy a dejar si no me bendice. Es como Jacob estaba allí diciendo, Señor, ayúdame a pasar esta situación. En otras palabras, la bendición que le estaba pidiendo Jacob era, Señor, que mi hermano no me mate. Señor, que no pierda todo lo que he logrado en la vida. Señor, que en un momento no lo pierda todo. Te pido que obre, te pido que me ayude. Allí estaba Jacob luchando. Amén. Pero dice la palabra que cuando llegaba el amanecer, el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y sabe, el ángel quería irse, pero Jacob no lo dejaba. Antes quizá, como cierto le pasa a algún creyente que dice, bueno, tenés que congregarte, y bueno, voy a ver si me congrego. Mirá que tenés que orar, y bueno, voy a ver si oro. Es como que todo le ponía, vamos a ver. Pero ahí no lo quería dejar. El ángel se quería ir y él se agarraba del ángel. No, ángel, no te vas si no me bendecís. Estaba allí Jacob queriendo que Dios intervenga. Y el Señor le pregunta el nombre. Y le dice Jacob. Ese nombre lo representaba porque él había suplantado a su hermano. Él había engañado. Y muchas veces, hermanos, nosotros queremos conducirnos en la vida y lograr lo que queremos con nuestras ideas, con nuestra fuerza y con nuestra capacidad humana. Y Dios tiene que tratar. Para Jacob la bendición era que lo libre de la muerte de su hermano, pero para el ángel de Dios la bendición era que él creyera como lo estaba viendo el Señor. El Señor le dijo, no te llamarás más Jacob, tu nombre será Israel, que significa príncipe con Dios. Te llamarás Israel, que en otras palabras era del linaje escogido de Dios. Esa era la solución para Jacob, que él pudiera creer lo que el Señor le había prometido, lo que el Señor había preparado para él. La bendición para Jacob era creer en lo que Dios quería hacer en su vida. Dios lo quería tener como parte del linaje escogido, de donde nacería esa nación de Israel que el Señor tenía como propósito. Y sabe, después que termina ese encuentro con el ángel, él se da cuenta que cambió todo. Ya su hermano no lo quería matar, antes bien se abrazaron, el hermano lo perdonó y todo cambió allí. Pero Jacob no fue igual. Desde aquel día que tuvo ese encuentro con el ángel del Señor, Jacob nunca volvió a ser igual. ¿Por qué? Porque él entendió que tenía que hacer las cosas a la manera de Dios y creer en lo que el Señor le había prometido ya desde los días de su padre. Que él era un linaje escogido, que era un linaje bendito, que Dios tenía propósito con él,
que él no tenía que andar haciendo cosas engañosas para ser bendecido. Él no tenía que usar de astucia maliciosa para ser bendecido. No, él tenía que manejarse en la confianza en Dios, en la sinceridad, en la verdad, en las cosas correctas. Allí Dios le iba a bendecir de todas maneras. ¿Y sabe lo que sucedió? Él sabía que había como un reglamento, que el primogénito era el que tenía que ser bendecido con la doble herencia, porque el primogénito heredaba 2 partes de la herencia del padre, y los demás recibían solamente lo que quedaba. Entonces, Jacob, cuando él llega ya a sus últimos días, José le trae los hijos. Y allí José estaba todavía con esa idea de la costumbre. Pero el Señor lo guió a este hombre. ¿Por qué? Porque la mano derecha, donde ponía la mano derecha, era donde se soltaba la bendición de Dios. Pero contra todos los pronósticos, él cambia la mano derecha y lo pone en el menor y la izquierda en el mayor. Y ahí Jacob entiende que él no tendría que haber hecho eso. ¿Por qué? Porque el Señor también le podría haber guiado a Isaac a hacer de la misma manera. Porque si él era el elegido para ser bendecido, él no tenía que haber usado de malicia ni de engaño, sino que sencillamente encomendarse en la mano de Dios y el Señor lo bendeciría de todas maneras. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que es el Señor que nos va a bendecir, no vamos a hacer nada por engaño o con astucia, sino que sencillamente nos vamos a encomendar a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Jacob desde aquel día no fue igual. Hubo otro hombre que también tuvo un encuentro con Dios. Este hombre se llamó Saulo, que luego llegó a ser Pablo. En el capítulo 9 de Hechos y el verso 3, dice la palabra que este hombre llamado Saulo perseguía a los cristianos. Él era muy religioso y perseguía a los cristianos, lo quería apresar, si le podía pegar, lo pegaba, o hasta alguno si lo podía matar, lo mataba. Así era Pablo. Pero allí, yendo camino a Damasco, dice la palabra que el Señor se le aparece a Saulo. En el versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Leemos el versículo siguiente, capítulo 9, verso 4. Dice: y cayendo a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí este hombre tuvo un encuentro con Dios. Y sabe, mucha gente, hermanos, y aún me incluyo también entre esas personas, cuando no conocíamos a Dios, éramos aferrados a nuestras tradiciones, a nuestras creencias. Muchos de nosotros venimos de la idolatría, venimos con muchas costumbres, pero cuando tenemos un encuentro con Dios, eso lo cambia todo. En el versículo 9 dice la palabra que esta gente lo llevó a Pablo hasta Damasco, y en el versículo 9 dice: donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjese, y yo estaba pensando, ¿qué lo llevó a Pablo a estar ayunando 3 días? No comió ni bebió. Yo creo que Pablo estaba conmocionado por ese encuentro con Jesucristo.
Y ese encuentro con Jesucristo lo llevó a entender que al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Por un lado tenía eso, pero por otro lado, él estaba en una encrucijada, en una decisión en su vida, hermanos, porque luego de allí él tenía que presentarse ante sus compañeros religiosos, ante los fariseos, ante la gente que lo conocía y decirle: mirá, yo no voy a seguir más con ustedes, yo no voy a seguir más esta religión, yo no voy a seguir más defendiendo al fariseísmo. Ahora yo conocí a Jesucristo, ahora voy a servir a Jesucristo. Era una decisión, hermano, si uno lo ve, difícil. Yo no sé si usted se encontró con gente que usted le quiere hablar de la palabra y le dice: no, yo no voy a dejar mi religión. Yo mi religión no dejo. Le digo: ¿pero usted cree en Dios? Sí. ¿Cree en Jesucristo? Sí. Y bueno, recíbalo. Pero mi religión no dejo. Está tan aferrada a la religión. Algunos te dicen: no, pero mis abuelos ya son de esta religión, mis padres son de esta religión, ¿cómo yo voy a dejar ahora? ¿Cómo lo voy a traicionar? Bueno, todos estos cuestionamientos estaban pasando por el interior de Pablo. Yo creo que era un momento muy difícil en su vida. ¿Por qué? Porque si bien él tuvo una revelación tan clara de Jesucristo, tan clara del camino correcto en el Señor, pero por otro lado él tenía que volver y presentarse ante esa misma gente que él estaba allí también, diciendo: no, fírmeme acá una carta que lo voy a perseguir, fírmeme acá una carta que lo voy a traer preso a esos cristianos. No, ellos tienen que respetar las tradiciones. Ahora Pablo tenía que volver, y yo creo que todo eso lo llevó a Pablo a estar allí 3 días. 3 días en la presencia de Dios, 3 días hasta que el Señor envió a alguien, lo ministró. Bueno, desde ese día la vida de Pablo cambió. Allí Pablo recibió fuerza para levantarse contra todo ese imperio religioso, contra todo aquello que se oponía al cristianismo en ese tiempo. Mire, cuando tenemos un encuentro con Dios, hermanos, Él nos da la fuerza para levantarnos contra toda oposición y argumento religioso, contra todas las cosas que nosotros por ignorancia hemos practicado en el pasado. El Señor nos da la fuerza. Era una decisión difícil para Pablo, pero el Señor le fortaleció, el Señor le dio la fuerza necesaria para que él salga de esos 3 días que estuvo allí con el Señor, para que él salga y con valentía diga: ya no pertenezco a esta religión, ya no pertenezco a estas tradiciones inventadas por seres humanos, porque ahora me he encontrado con el verdadero Dios, ahora me he encontrado con Jesucristo y ahora le voy a servir. Gloria al nombre de Jesús. Qué tremendo, hermano, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, puede desafiar a la religión más fuerte, puede dejar costumbre que por años estaba haciendo, pero lo deja porque tuvo un encuentro con Dios. Amén. Y sabe, en el ámbito cristiano, evangélico, a veces es necesario que cada uno, no a veces, siempre es necesario que cada uno tenga su propia experiencia con Dios. Que no viva de un Dios contado, sino que viva lo que ha experimentado. Y a muchos hermanos, a muchos le hace falta este encuentro con Dios. Jacob dijo: vi a Dios cara a cara
y fue librada mi alma. Hay cosas que pueden estar atando la vida de muchas personas. Te puede estar atando el pasado, te puede estar atando alguna cosa que te tiene allí como frenado. Pero si tienes un encuentro con Dios, el Señor te va a dar la fuerza para que tu alma se libere de lo que te está atando, de aquello que te está deteniendo, que te está frenando, que no te está dejando cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. El encuentro con Dios libera tu alma de las cosas que te atan. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros estamos, hermanos, sirviendo donde hay una juventud que está conociendo las cosas de Dios. Pero cada uno es necesario que tenga su experiencia con Dios, su encuentro personal con Dios. Yo escuché una frase que ilustra un poco. Dice: Dios no tiene nietos, solo hijos. Dios no tiene nietos, solo hijos. Y en este nuevo pacto, hermanos, la bendición, cuando Pablo habla allí en Efesios capítulo 1, verso 3, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, en primer lugar nos habla de que el Señor no ha elegido para ser adoptado hijos suyos. En este nuevo pacto la bendición es ser hijo. Es tener esa experiencia con la presencia de Dios. Es recibir la presencia de Dios. Es recibir el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Es recibir su naturaleza. Cuando nosotros lo experimentamos, allí, hermanos, comienza una nueva etapa en nuestra vida. Allí dejamos de querer conseguir las cosas con nuestra capacidad humana y nos comenzamos a encomendar en la mano del Señor y a creer que Él irá obrando a nuestro favor, a su manera y en su tiempo. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, recibió esa revelación de Jesucristo y también recibió la revelación que los discípulos, que a su vez es la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo. Dice la palabra que Jesucristo fue dado como cabeza de la iglesia. El apóstol Pablo recibió esa revelación. Y sabe que cabeza me habla de autoridad y autoridad de Dios. Pablo recibió esa revelación. Y nosotros conocemos, hermano, a través de la historia, que no hubo gobernante, no hubo reyes que pudo prevalecer ante la autoridad de Dios. Todos cayeron ante la autoridad de Dios. Cuando Pablo estaba recibiendo la revelación de que Cristo es cabeza de la iglesia, estaba recibiendo la revelación de la autoridad de Dios en los discípulos de Cristo. Y él sabía que todo lo que se habían levantado contra la autoridad de Dios habían quedado derrotados. Todos pasaron, pero el pueblo de Dios siguió avanzando. Amén. Gloria a Dios. Y yo estaba viendo cuán necesario, hermanos, es tener esa experiencia con Dios. Hay personas que lo experimentan en los momentos difíciles, como lo fue Jacob. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el plan del Señor desde el inicio, desde antes de la caída, ya era
relacionarse con nosotros, ya era tener comunión con nosotros. En el capítulo 2 encontramos cuando Dios, el capítulo 2 de Génesis, encontramos cuando Dios le habla a Adán y le dice, mira, del árbol, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. Y allí vemos cómo Dios entablaba una comunión con Adán antes de la caída. Ya era el diseño de Dios estar con el ser humano cada día. Nosotros conocemos el capítulo 3 de Génesis, donde ahí nos muestra la caída. Vemos también cómo el diablo se levanta contra toda palabra de Dios. Dios te dice algo y el diablo se levanta contra esa palabra. Por eso no te extrañe cuando Dios te habla algo que aparezca una doctrina, que aparezca alguien que te quiera contradecir lo que tú escuchaste de parte de Dios. El Señor le dijo, no comas. Y el diablo dice, con que Dios les dijo que no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, allí estamos viendo cómo el diablo trabajó contradiciendo la palabra. Y eso lo llevó al engaño a Eva. Y Eva cedió, luego cedió a Adán. Pero dice la palabra que al aire de la mañana Jehová se paseaba por el huerto. Y dice la Escritura que el Señor decía, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y sabe, hermano, esa palabra que dice que el Señor o la voz de Jehová se paseaba en el aire de la mañana. Hay algunas traducciones o en el original dice en la frescura de la mañana. Yo cuando va aclarando que es fresco. Mayormente el calor viene después de las 8, las 9, las 10. A la mañana es fresco. Bueno, cuando dice al aire de la mañana, dice acá en la Reina Valera, pero en el original es en la frescura de la mañana. Cuando venía aclarando, la voz de Jehová se paseaba por el huerto. En esa hora era, podríamos decirlo así, ¿no?, el hábito del Señor de venir y hablar con Adán. Por eso, hermanos, nosotros podemos conocerlo a Dios en un momento de crisis. Pero debemos entender que no tenemos que esperar un momento crítico en nuestra vida para entablar una comunión con Dios. Porque el plan de Dios no es solamente estar con nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles, sino que el plan de Dios desde antes de la caída y luego de la caída es estar con nosotros todos los días. Amén. Y hubo un hombre llamado Enoc, que eso sí lo vamos a leer allí también en el libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 5 y verso 24. Luego de la caída, el Señor por revelación estableció sacrificios. En el Antiguo Testamento muchos hombres de fe practicaban estos sacrificios como símbolo, como tipo de Cristo, y a través de esos sacrificios sus pecados eran cubiertos y ellos podían tener relación con Dios. Y entre esos hombres se encuentra una persona que se llamó Enoc. Dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto nos muestra que esta relación que el Señor quiere tener con nosotros puede comenzar en un momento crítico de nuestra vida, pero no tiene que ser solo en ese momento.
sino que en este nuevo pacto, nosotros a través de la fe en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada, podemos tener comunión con Dios todos los días. Podemos encontrarnos o tener un nuevo encuentro con Dios todos los días. A veces nosotros relacionamos esos encuentros como, bueno, son momentos especiales. Pero el propósito de Dios es todos los días. Dice la palabra que Enoc caminó con Dios. Enoc, practicando esos mandamientos de ese tiempo de sacrificar animales como símbolo, como tipo de Cristo, él, obedeciendo esos mandatos de Dios, se mantenía en comunión todos los días. Es decir, todos los días, Enoc, en el antiguo pacto, se encontraba con Dios. Nosotros en el nuevo pacto estamos en mejores condiciones de encontrarnos con Dios, de tener un nuevo encuentro con Dios. Pero hay tanta gente que no se relaciona con Dios, que no tiene comunión con Dios. Aún dentro, hermanos, aún dentro de lo que llamamos iglesia. Lo han experimentado en algún momento, pero luego dejaron de tener interés por el Señor, porque quizás los problemas se han solucionado, quizás no están pasando momentos difíciles en su vida, entonces como que bueno, como que no necesitan. Pero la palabra de Dios nos enseña que Enoc caminó con Dios. Que cada día él tenía el gran privilegio de encontrarse con Dios. Cada día Enoc hablaba con Dios. Cada día la palabra de Dios dice, caminó Enoc con Dios. Yo no sé si alguien lo vio hablando solo, Enoc. Creo que cuando uno habla solo o no ven a otra persona, decir, este está medio piradito, no están con los patitos en línea. Pero a Enoc no le importaba. Trátenme de loco si quieren. Yo sé con quién estoy hablando. Yo sé quién me acompaña. Aleluya. Gloria a Dios. Para cerrar, quiero leerle allí en Mateo 6:6. Dice así el Señor enseñando acerca de la oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la famosa enseñanza de la oración del Padre Nuestro. Y este patrón de oración fue enseñado por el Señor para que se lo tenga en cuenta cada día. Por eso una de las partes de esta oración dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, el plan de Dios es encontrarse contigo, es encontrarse conmigo todos los días. Amén. Nosotros a veces leemos, hermanos,
la historia de Jacob y decimos, qué tremendo, qué hermoso momento habrá pasado Jacob allí con el ángel, aunque estuvo luchando, pero seguramente él experimentaba su presencia mientras estaba allí luchando con ese ángel. Y qué bueno, luego de pasar ese momento, el mismo Jacob da testimonio, dice, yo he visto a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él allí tuvo un encuentro con su Creador, con su Hacedor, con su Redentor. Allí él tuvo un encuentro. Y ese encuentro fue maravilloso, ese encuentro lo marcó. Pero ese encuentro no tiene que quedar como una experiencia una vez en la vida o en algunas ocasiones de nuestra vida, sino que el plan de Dios es encontrarse con nosotros. Por eso el Señor, cuando estaba comisionando a sus discípulos, allí en Mateo 28, verso 20, Él dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo dice en su carta, nosotros todos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este encuentro que tuvo Jacob, que fue una experiencia extraordinaria, que fue una experiencia muy buena. Yo quiero darte una buena noticia en esta hora. Esa experiencia que tuvo Jacob en Peniel puede ser tu experiencia, puede ser mi experiencia cada día. La pregunta, ¿lo quieres? ¿Te interesa? ¿O las cosas están regularmente bien que ya no necesitas? Mire, a veces cuando las cosas van bien es cuando más tenemos que estar con Dios. No solamente cuando las cosas están mal, sino cuando las cosas van bien, es cuando más tenemos que decirle, Señor, yo quiero encuentro contigo, yo estoy agradecido por todo lo que tú me estás bendiciendo, por todo lo que tú me estás concediendo. Señor, yo estoy muy agradecido, pero yo no estoy aquí por lo que tú me das o por lo que tú me diste. Yo estoy aquí porque quiero tener un nuevo encuentro contigo. Esa experiencia lo podemos tener todos los días. Esa experiencia extraordinaria que tuvo Jacob. Mire, en esa experiencia extraordinaria que tuvo Jacob, porque vio cara a cara a Dios, esa experiencia transformó una área de su vida. Pero la palabra de Dios dice que en la medida que nosotros nos acercamos a Dios y por la fe y en el Espíritu vemos a Dios a cara descubierta, vamos siendo transformados. O sea, la transformación en nuestra vida se acelera cuando vamos teniendo esos encuentros con Dios, esos encuentros con la presencia de Dios. El Señor va transformando otras áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, que todavía nosotros no lo estábamos viendo, pero en la medida que nosotros tenemos ese encuentro con Dios, Dios nos revela áreas de nuestra vida que deben ser transformadas y vamos siendo, como dice la Escritura, transformados de gloria
en gloria. Y esa oportunidad está para todo. El apóstol Pablo dice, nosotros todo a cara descubierta, como un espejo, vemos la gloria del Señor y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Amén. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso encontrarse con Dios? Yo le desafío, hermanos, y me desafío a mí mismo cada día a tener un nuevo encuentro con el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios.